Llegamos entonces a este séptimo módulo del curso de taquigrafía que se llama reducción de rasgos. ¿En qué consiste esto de reducir los rasgos y por qué lo hacemos? Comenzamos aquí por el concepto. Reducir un rasgo es trazarlo a la mitad de su tamaño normal. Esto indica que a dicho rasgo le sigue la sílaba no dibujada T vocal o D vocal. En esta primera parte nos vamos a dedicar únicamente a la sílaba T vocal. Vemos que la reducción del rasgo puede ser inicial, es decir, se reduce el primer rasgo de la palabra. En este ejemplo, partículas, reducimos a la mitad de su tamaño el rasgo de la P. La cuestión relativa a las posiciones sigue igual, primera posición debido a esta A. Y vemos que al estar reducido este rasgo, le sigue la sílaba no dibujada T vocal. Y luego continúa el rasgo normalmente. En el estenograma correspondiente a infarto, tenemos un estenograma de medio rasgo. ¿Sí? Es una reducción inicial, porque es el primer rasgo, pero es el único rasgo que tiene el estenograma. El punto adherente, recuerdan, la partícula, y la primera posición debido a esta A, que acompaña a la F. Aquí tenemos otro estenograma de medio rasgo, gota. Se dibuja a la mitad de su tamaño el rasgo G, ¿sí? En tercera posición. Y en embotellar lo mismo. Se reduce a la mitad de su tamaño este rasgo bisílabo. La segunda posición está indicada por esta primera vocal, ¿recuerdan? Y esta sílaba T no se dibuja, está implícita en este rasgo que está reducido. Fíjense los siguientes ejemplos con la reducción medial. Libertinaje, se reduce aquí este rasgo porque indica que la T es la sílaba que le sigue al rasgo reducido. Por eso es que leemos aquí libertinaje. En refutamos también. Este es el concepto general. Levantamos, también reducimos aquí el rasgo B corta y en inmaterial reducimos el rasgo de la M para indicar que le sigue esta sílaba T. La reducción también puede estar al final del estenograma, como vemos aquí. En paleta, también podría decir palito o palote. El contexto es el que nos va a decir cuál de ellos es el que va. Solicitante, aquí al final está el ganchito N. Tributo, con el último rasgo reducido. Y alfabeto también con este último rasgo reducido. En todas estas palabras, la última sílaba es la T vocal. Por eso la reducción es final. Aquí hay algunos casos particulares para que sepamos que siempre que se junten dos sílabas T vocal sin interposición de otro signo, es decir, sin circulito, sin ganchito, se reduce la primera T y se deja implícita la segunda. Veamos aquí en estos ejemplos. Hipotético, ¿ven? Reducimos este rasgo, esta T vocal, y dejamos implícita la segunda. Hipotético. Y en arquitectónico también. Reducimos esta sílaba, este sonido C no lo registramos. Arquitectónico.
Y por último, en este primer segmento, vemos los plurales. Los plurales, como ya es de regla desde que vimos el capítulo relativo al circulito, sabemos que se forman agregando este signo, el circulito pequeño. Entonces, sujetos, se escribe sujeto reducido, porque aquí tenemos una sílaba T, y luego el circulito para indicar el plural. En notas también agregamos el circulito para indicar el plural. En picaportes lo mismo y en tormentas lo mismo. Tienen a continuación 2 ejercicios de autoevaluación para ver si comprendieron y pueden aplicar correctamente este concepto de la reducción. Estenogramas, todos sueltos, sin contexto, y después algunas frases que les recomiendo practicarlos, repetirlos, consultar todas las dudas que se les planteen y luego continuar con la segunda parte de esta primera clase para no confundirse con las diferentes reglas que van a ir apareciendo. Bien, como vimos hasta ahora, el concepto de reducción, el concepto general, es bastante sencillo de comprender y de aplicar. Pero ¿qué ocurre? A partir de ahora vamos a ver determinadas limitaciones que nos indican que no convendría utilizar la reducción porque ilimitadamente, si no tuviéramos límites, se nos dificultaría en muchas ocasiones la lectura. Entonces, en este capítulo vamos a ver distintas limitaciones para que sea más fácil el estudio. En este módulo las hemos dividido en 3 grupos. Las limitaciones para estenogramas de 2 rasgos, que son las que vamos a ver a continuación. En la siguiente clase vamos a ver las limitaciones para estenogramas de más de 2 rasgos. Y en la siguiente clase vamos a ver las reglas comunes a ambos, ¿sí? A estenogramas de 2 rasgos y a estenogramas de más de 2 rasgos. Comenzamos por las limitaciones para estenogramas de 2 rasgos. No vamos a aplicar la reducción en estenogramas de 2 rasgos, reitero, si el estenograma comienza con una elipse o con un círculo mayor o un círculo máximo también, como en este caso. ¿Sí? Tenemos 2 rasgos, el segundo es una T, el rasgo de la T vocal, pero no reducimos el primer rasgo porque comienza con elipse en estamento y aquí porque comienza con un círculo mayor o máximo. La segunda limitación es cuando el estenograma comienza con rasgo curvo con ganchito L, como en este caso multa y falta. ¿Sí? Hasta aquí podríamos hacer una síntesis y recordar que en estenogramas de 2 rasgos, cuando el estenograma comience con un signo grande, como puede ser una elipse, un círculo o un gancho L, que se considera más grande que el R, ¿recuerdan? Más amplio, entonces no vamos a aplicar la reducción. Tampoco vamos a aplicar la reducción si el estenograma comienza con ampliación de ganchos, nuevamente un signo grande, anteposición o superposición. Aquí hay ejemplos que nos indican que no vamos a aplicar la reducción. En implante, cancelarte por la anteposición y sacarte porque hay superposición. Sin embargo, esta limitación tiene una excepción.
En el caso de la superposición, cuando se presentan dos rasgos verticales seguidos, verticales, es decir, T o D, que están uno a continuación del otro, se va a poder aplicar la reducción aunque haya superposición. En los ejemplos lo vemos claramente. Concederte, prefijo, ¿recuerdan? El circulito queda a la izquierda por el ganchito R que tiene este rasgo y aplicamos la reducción porque hay dos rasgos verticales seguidos. Lo mismo ocurre en este caso, sedarte y citarte. Tenemos un último caso, una última limitación en esta clase para estenogramas de dos rasgos cuando se forma el plural en estenogramas cuyo primer rasgo lleva ganchito N. Frentes, secantes. No aplicamos la reducción. Sin embargo, volvemos a la excepción de la limitación. Si le anteceden los rasgos T, D y J, vamos a poder aplicar la reducción aunque se forme el plural con el ganchito N. Tintas, tenemos el rasgo T. Candentes, la D. Los verticales seguidos, los dos verticales seguidos por lo general habilitan la reducción cuando esta está limitada por una determinada causa, como vemos en este caso, el ganchito N. Y aquí se agrega también el rasgo J, juntas, ¿sí? Cuando se da el plural en un rasgo J con ganchito N, se puede usar la reducción si le sigue una T. Sería el caso de juntas, agentes, adjuntos, etc. Antes de poner manos a la obra al trabajo práctico número 1, les sugiero realizar con atención, repasando cada una de las reglas, los 3 ejercicios de autoevaluación y plantear todas sus dudas. Por lo general, esta primera parte no presenta demasiadas complicaciones. Tómenlo todo con calma, traten de respetar el tamaño de cada rasgo para que se distinga con claridad el rasgo cuando está reducido, cuando tiene su tamaño normal, la cuestión relativa a las posiciones, los distintos signos. Recuerden aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, que ya estamos llegando casi al final del aprendizaje del sistema, no falta tanto, pero en este caso hay que prestar mucha atención para no caer en errores que sobre todo dificulten la lectura, que es lo más importante de nuestro sistema estenográfico, que nos permita leer y leer con exactitud. Hasta la próxima entonces para seguir con esta unidad, con este módulo de la reducción de los rasgos.